Buenas noches, mi nombre es Elizabeth Berrío Moreno, soy estudiante de la Corporación Universitaria Minuto de Dios y curso el octavo semestre de Psicología. A continuación les hablaré un poco acerca de qué es la psicología organizacional, a qué hace referencia eso, psicología organizacional, a qué se refiere, cuál ha sido ese crecimiento y esa evolución que ha tenido la psicología organizacional no solamente aquí en el país, sino en el mundo entero, y cuáles han sido esos exponentes que la han sacado a flote, cuáles han sido sus mayores exponentes, en qué áreas o campos se puede desarrollar o se desarrolla dentro de la psicología organizacional. La psicología organizacional es una rama de la psicología, es una disciplina o ciencia aplicada que se encarga del estudio del ser humano en el mundo laboral y de las organizaciones, es decir, en el mundo del trabajo y de las empresas. Intenta conocer, evaluar y diagnosticar esos diferentes aspectos del individuo con relación a la organización, cómo es su estructura, su clima laboral, su ambiente, qué tipo de cultura se maneja dentro de la empresa o organización, cuáles son esos sistemas sociales y relacionales, cuáles son esos grandes o pequeños procesos que se forman a partir de que el individuo forma parte de esa empresa. La psicología organizacional se preocupa por la actividad concreta de los trabajadores y por el tipo de tareas que realizan, que desempeñan, por el contexto que los rodea, su ambiente laboral, su clima laboral, los horarios, la carga del trabajo, los conflictos del rol, ese síndrome de desgaste que a veces tienen los empleados, en el que dicen: me siento fatigado, me siento cansado, siento que realmente no estoy ni en el momento ni en el espacio y estoy trabajando es como por obligación, porque realmente necesito. La psicología organizacional busca que las organizaciones, las empresas y todas las personas en general se den cuenta de que el empleado en una empresa no es una máquina que tiene que cumplir unas funciones y unas tareas específicas, sino que va mucho más allá. Es todo un sistema relacional entre la organización y el individuo, teniendo en cuenta que a medida que se intervenga de forma positiva en estos sistemas, el empleado o el individuo va a rendir mucho más, va a ser mucho mejor, mucho más eficiente. Busca que las organizaciones miren que el empleado es un ser humano que tiene unas necesidades, que tiene unas tensiones, unos deseos, unas percepciones. Como les de pronto ahora, anteriormente lo único que podía trabajar era el hombre, era el padre de familia. Y la mujer solamente cumplía con la tarea de cuidar a los niños y de estar en la casa, pues con los quehaceres de la casa. Los horarios para ese entonces estaban establecidos por las estaciones, por la hora en que salía el sol y la hora en que anochecía. Ese bienestar que necesitaba el empleado, o ese bienestar que le deberían de generar a los empleados, a los trabajadores, quien cumplía esa función de velar por ellos era la iglesia o los sacerdotes, quienes en esa era entonces eran los que manejaban toda la información. Estamos hablando de la primera fase o de esa etapa agrícola, que fue la que se dio en las primeras generaciones, en los primeros años, de pronto hace 10.000 años, cuando empezamos a hablar realmente de trabajo. Crecimiento de la psicología, no solamente aquí en Colombia, sino en el mundo entero. El hombre inicia el trabajo como tal hace aproximadamente 10.000 años. Y desde allí parte la necesidad de que hubiese una ciencia o una disciplina que viera al hombre como un ser humano, como lo es, como una persona que tiene unos estados de ánimos y no como una máquina que tiene que cumplir o desempeñar una actividad o tarea, sino como esa persona que tiene unos estados de ánimos, que necesita una motivación, que tiene unas necesidades y que ese estado de ánimo va a ser siempre un influyente activo en lo que él de pronto pueda hacer y no hacer, en cómo pueda desempeñar o no su trabajo. Anteriormente el trabajo era muy diferente. Sin embargo, para esa fecha la iglesia solamente respondía, por decirlo así, por los pagos, porque sí se les pagara a los empleados, porque ellos sí recibieran su sueldo, pero nada más. Ya cuando llegamos a la segunda fase, que es la fase
la revolución industrial, que es donde empieza a haber un cambio total en la industria, no solamente en Colombia, sino en muchísimos países, podríamos decir que en el mundo entero. Empieza entonces a establecerse ya las primeras empresas organizadas, las primeras organizaciones, y empieza a haber de pronto una jerarquización en todos los procesos que tienen que ver con las empresas, una división en el trabajo, un control en el trabajo, unas nuevas organizaciones, de pronto un control más establecido. Allí los empleados empiezan a tener unos cargos, unos roles específicos, unas tareas distintas, unos fines cambiantes y distintos el uno del otro. Es aquí donde le pide la empresa o la organización al empleado que trabaje, que estudie, que se capacite, que se especialice de unos conocimientos nuevos para el trabajo. Pero aún no se ve, o sea, podemos ver en este instante todo lo que las empresas y las organizaciones empiezan a pedirle al empleado como tal, pero aún no se ve todos esos derechos que de pronto establece la organización y las empresas para con el empleado, que es de pronto de lo que se encargaría ya la psicología organizacional. Ya empieza la píldora anticonceptiva, entonces existen unos cambios ya en cuanto a la familia y el trabajo. La mujer empieza a trabajar, la mujer, tanto el hombre como la mujer tienen el derecho de ir al trabajo, de laboral, de cumplir con unas tareas específicas en unas empresas, pero aún no se ve ni se vela de pronto por el bienestar en sí del empleado, más bien se denota y se muestra todo lo que la empresa y la organización exige que el empleado de alguna manera haga o realice. Ya para la finalización de la Primera Guerra Mundial, entonces vemos que un grupo de psicólogos se esfuerzan o tienen demasiado interés en mirar las capacidades de algunos soldados para enviarlos a la guerra. ¿Qué soldados cumplen con ciertas capacidades, con ciertas habilidades, con ciertas percepciones para realizar unas tareas y unas funciones, unas actividades específicas? Es donde empezamos a ver de pronto este trabajo del psicólogo en cuanto a la selección, a la búsqueda de habilidades, de aspectos que tiene o que necesita una persona para X tarea, para X función. Ya después de que pasa todo esto, a finales ya de la Primera Guerra Mundial, entonces esos mismos psicólogos y otros psicólogos empiezan a utilizar esas mismas herramientas, esos mismos instrumentos y esas mismas estrategias para aplicarlas no solamente en el campo de guerra, en los soldados, sino en las diferentes escuelas, en las diferentes organizaciones y en las diferentes empresas. Empieza a jugar un papel importante en la selección de personal para diferentes espacios, para diferentes tareas, para diferentes funciones. Es aquí donde ya vemos que el psicólogo organizacional es el que se encarga de mirar o de estudiar aquellas habilidades y aquellas capacidades que debe tener una persona para desempeñar algún cargo. Es aquí donde la psicología organizacional inicia o tiene su primer desarrollo significativo. Es aquí donde empezaremos a mostrarnos todos los psicólogos organizacionales, a ver de pronto cuál es la tarea que hacemos, qué funciones cumplimos. Es aquí donde inicia de pronto esa necesidad de que hayan psicólogos organizacionales en las diferentes empresas y en las diferentes organizaciones. Es donde necesitamos que haya una persona que se encargue de pronto de ver o de estudiar o de analizar esas habilidades y esas capacidades que debe tener una persona para desempeñar diferentes actividades o diferentes tareas. Es aquí nuestro gran inicio, es aquí donde tenemos de pronto una participación peculiar, una participación súper grandísima, súper notable en la sociedad, en el mundo de la industria y en todo el mundo. Muy importante para esa era fue Walter D. Scott. ¿Quién fue él? Un psicólogo estadounidense pionero en la aplicación de la psicología en el ámbito industrial. Revolucionó por completo las prácticas de selección de personal y la publicidad a principios del siglo XX. Además, fue él quien nos abrió las vías para la aplicación de la psicología organizacional en las empresas. A través de la psicología, a través de la psicología de la publicidad.
quería probar cómo se podía aplicar la psicología de la publicidad a el consumidor. Desde mi punto de vista, yo pienso que Walter D. Scott se preocupó un poquito más por cómo las empresas podían producir más, cómo podrían ser más rentables, cómo podían adquirir de pronto más ganancias a través de los recursos humanos, es decir, a través de sus trabajadores, a través de la búsqueda de habilidades y capacidades que tenían ciertas personas para desempeñar funciones y tareas específicas, más que por el bienestar, por todos aquellos derechos que debe cumplirle la empresa al empleado o al trabajador. Es decir, aquí vemos una parte de para qué sirve el psicólogo organizacional, para la selección del personal y la selección de esas habilidades y capacidades que necesita tener tal persona para desempeñar tal cargo o tal función. Más no de pronto esa otra parte del psicólogo en la que él dice, bueno, el empleado es un trabajador que debe tener estas habilidades y estas capacidades y estas exigencias para cumplir tal oficio, tal tarea, pero es necesario que el empleado tenga un espacio, un contexto de bienestar, un clima laboral agradable. No, aún no llegamos a ese espacio con D. Scott. Solamente una parte de para qué sirve el psicólogo organizacional. Es en este momento donde aparece Jorge Del Tomayo, quien hace un trabajo de un descubrimiento científico. Identifica que algunos empleados cuando reciben estímulos mejoran su tarea o mejoran sus oficios y que al introducirse algunos estímulos ellos mejoran sus tareas y en el cumplimiento de algunos oficios que se les encarga. Para ese entonces uno de los estímulos era la carga de iluminación. En algunos periodos necesitaban que fuera mucho más alta y en otros mucho más baja. Además que cuando se les daba unos periodos de descanso, ellos mejoraban muchísimo más. Y cuando recibían visitas de personas que no eran de esa empresa, también mejoraban muchísimo más a la hora de realizar sus tareas o sus oficios. Uno de los principales aportes de Del Tomayo consistió en el énfasis en las necesidades emocionales de los empleados para aumentar la productividad y que estas necesidades emocionales después de ser cumplidas eran muchísimo más importantes que la entrega de incentivos o que el pago que la empresa le pudiera dar monetario a ese empleado para de pronto ser muchísimo más productivo. Su interés primordial o su interés principal fue estudiar los efectos psicológicos y emocionales que podían producir las condiciones de trabajo de los empleados en relación con la producción. Demostró que no existe cooperación por parte de los empleados en los proyectos o en los trabajos, en sus tareas o en sus oficios, si estos no son escuchados ni considerados por parte de sus superiores. Es decir, si no se le cumplen de pronto esas necesidades que él como empleado y como ser humano tiene. Si de pronto no hay por parte de la empresa esa motivación, esa resolución de necesidades propias del empleado, ese estado motivacional, ese estado de ánimo alto y ese espacio o clima laboral adecuado para que él pueda trabajar de la forma de pronto que se espera, para que él pueda ser una persona muy productiva. Tenemos teorías también, teorías clásicas como la teoría de los procesos productivos de Taylor, quien Taylor, quien se preocupaba mucho más por la producción y la producción que pudiera tener pronto el empleado. Esto entonces más en cuanto a la selección de personal, de habilidades y de capacidades para cumplir ciertas tareas. Lewin y el Tomayo con las teorías relacionales humanas, los procesos productivos y el estado de ánimo. Y tenemos la teoría de las organizaciones como sistemas. Elton Mayor dice que el individuo es un enter que está afectado por unos sistemas y que a medida que a la medida que se intervenga en esos sistemas de forma positiva, el
individuo o el empleado va a alcanzar una productividad mayor y va a ser él mucho mejor. Entonces, entre los principales exponentes y aquellas personas que ayudaron a que todo esto se diera, tenemos a Wildit Scott, a Jorge Elto Mayo, a Frederick Taylor, a Henry Fayol. Abraham Maslow lo considero importante por la teoría de la pirámide de necesidades. A Max Weber, eso, Elton Mayo. ¿Quién más? Ludwig fue también alguien bastante importante en todo este proceso. Y creo que ya no tengo más. Ya en Colombia empieza a tomar de pronto más participación, empieza a fluir un poco más la psicología organizacional cuando aparece aquí en Colombia la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, para asesorar entonces la llegada del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA aquí en Colombia, y con eso la técnica ocupacional o la técnica de análisis ocupacional. Entonces es aquí donde se empieza a ver y a notar que el empleado tiene de pronto unas ocupaciones, unos oficios establecidos, unas tareas establecidas, que tienen que formarse, que tienen que cumplir con ciertos requisitos, pero también las organizaciones tienen que cumplir ciertos requisitos para con el empleado. Entonces es aquí cuando llega el SENA a Colombia, cuando de pronto la organización, la psicología organizacional toma mucha más fuerza y mucho más poder. Bueno, para concluir entonces, la psicología organizacional puede ser aplicada en diferentes empresas, diferentes organizaciones, en donde quiera que haya una relación empleado-empresa, trabajador-organización, trabajador-empleado, en entidades gubernamentales, empresas de servicio, industria, asesoría, consultoría, casas de asistencia, organizaciones deportivas, empresas cualesquiera que sean. Y lo que busca es que las empresas entiendan y comprendan de pronto el papel del empleado. Él es una persona, un ser humano que siente, que tiene unas necesidades, que necesita una motivación, que tiene unos estados de ánimo, de lo que de pronto va a depender mucho en cuanto a lo que él haga y pueda producir, y que el empleado es un ser humano como todos. Además, también saber que el empleado tiene unas necesidades.